¿Cómo sé si ya estoy listo para postular a mi primer trabajo? Vos tenés que ir conociéndote. La única forma en la que vos vas a progresar y aprender y ver qué te gusta, te van a pasar cosas buenas y cosas malas. Sí. Y vas a tener que decir qué es lo que me puedo llevar de esto para que no me ocurra de nuevo o si me ocurre me impacte un poco menos, digamos. Más allá del código, que también es importante la parte técnica, Andrés es un crack, no por nada ha dado tantas conferencias, pero también está esa parte del aprendizaje humano, de conocerte a ti mismo, que es lo que más me llevo de esta conversación, ese conocerte a ti mismo, como tú dijiste, tus propios demonios. Pero lo importante es que vos digas, no voy a competir con esa persona, sino compito conmigo mismo. Aprendo todos los días para ser mejor yo comparado a mi versión de anterior. Porque hay más tecnologías, más cosas que aprender. Bueno, también hay más herramientas. Creo que es más fácil ahora que en nuestros tiempos, ¿no? Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ede.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast en EdeTeam, el ED Podcast, donde expertos en la tecnología te enseñan cómo ser mejor profesional, cómo ser mejor programador, cómo crecer en tu carrera y te van compartiendo sus experiencias de vida. Hoy estoy muy contento porque nos acompaña Andrés Saco desde Argentina, un experto, una persona con mucha trayectoria, con muchos años encima, ha escrito libros, ha corregido libros, ha dado conferencias, nos ha hecho el honor de dictar un par de cursos también en EdeTeam y creo que la trayectoria que él tiene es muy chévere y podríamos aprender mucho de sus experiencias como programador y como profesional en general. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Álvaro. La verdad es que te voy a contratar para que me consigas aumentos de sueldo en las distintas empresas donde estoy. Y la verdad es un gusto estar con ustedes y poder compartir lo que sé, mucho o poco, no sé. Pero lo importante es compartir. Por supuesto que sí. Cuando uno comienza en este mundo de la programación, comienza con muchas dudas. Y creo que mientras más avanzan los años, más dudas hay, ¿no? Porque hay más tecnologías, más cosas que aprender. Bueno, también hay más herramientas. Creo que es más fácil ahora que en nuestros tiempos, ¿no? Es un mix, porque al principio me siento un viejo hablando así, pero hace 17 años que empecé a Ser viejo programar. es bueno, ¿ah? Ser La viejo es bueno porque uno audiencia, acumula experiencia, acumula billete también. Es como cuando tienes 20, tienes tiempo, pinta, pero no tienes plata. pero la audiencia que quizás tiene promedio 25, 26 años Ya. o menos, no me va a escuchar decir no porque había menos cosas antes y es como, así habla mi papá, va a decir, o mi mamá. Y la verdad es que sí, o sea, el gran problema que hay hoy es la cantidad de acceso a la información que tenemos y la diversidad, y eso es lo que produce como bueno es que, bueno, de alguna manera tenga más opciones para poder aprender más cosas, pero a la vez empieza el problema de, bueno, ¿y por dónde empiezo? O qué Sí, priorizo en función de qué, o qué dejo de lado. Porque sí. ese es el gran problema. El tiempo es finito. No podemos decir, voy a aprender 3 lenguajes de programación al mismo tiempo. Y es muy difícil de que lo hagas. No imposible, pero tenés menos de Pero, 24 horas. Ponele ay, que 18. wow, 18 FPS es para máquinas, ¿no? Sí, pero Solo bueno. para dormir y ya. Pero, ¿tú qué crees? ¿Que es más difícil ahora empezar en la programación, más fácil o igual que en tus tiempos, que en los míos? La gran diferencia que veo es que quizás ahora, si tenés un problema, digamos, a nivel de desarrollo, hoy tenés más herramientas como para poder entender cuál es el problema, cómo solucionarlo, y quizás a otra persona le pasó hace 16 años atrás o 17, el problema que tenías o la comunidad era mucho más acotada. Entonces tenías un Sí, problema y básicamente era, buscabas, no encontrabas, te tenías que leer la documentación oficial y rezar de que en la documentación oficial hubiera alguna pista que te diera para solucionarlo. Hoy no es que lo tenés todo servido, pero al haber más desarrolladores en el mundo, hay más chances o más probabilidades de que le haya pasado a alguien exactamente lo mismo. O sí. sea, el tema es después decidir si la respuesta que te dieron era correcta. Ese es otro tema. Yo me acuerdo, Andrés, esto no es programación, pero igual lo comento, ¿no? Yo vengo de los tiempos en que conectar una webcam a Linux era leerse no sé cuántos foros, ¿no? Instalarle las vainas ahí en terminal de los repositorios y tal, para una webcam. Ha Esos eran cambiado, otros tiempos, ¿no? es que ha cambiado mucho en general al hacer más masivo el uso de tantos de lenguajes de programación, librerías.
sistemas operativos. Ha cambiado radicalmente. Yo hasta el 2013, 2014 usaba Windows porque era la opción que más había. Tenía los CD de Ubuntu y de ahí en adelante hasta el día de hoy sigo usando Linux. Solo me conecto a Windows porque tengo Dual Boot para editar las fotos. Porque soy, aparte de esto, estudié fotografía, entonces es como hago eso. Pero tú usas Linux. ¿Por qué usas Linux? Es decir, generalmente los que están pues a un nivel tuyo, senior, más arriba, technical lead y todo ese tipo de nivel, generalmente suelen usar Mac, ¿no? Salvo que estén en, bueno, tal vez estoy equivocado, pero lo que yo suelo ver es que usan por ahí Linux si están en seguridad informática, como testeando cosas, o en cloud, ¿no? ¿Cómo es tu caso? Sí, es verdad lo que mencionabas, Álvaro, de que después de cierto nivel, en general lo que termina pasando es que la mayoría de los desarrolladores utilizan Mac. En mi caso personal prefiero, porque esto era así, en general yo tenía una Mac en mi oficina o en mi trabajo, quedaba en mi trabajo y yo volvía a mi casa y en mi casa había Linux. Entonces era mucho el context switch de cómo eran los atajos de Linux y cómo eran los de Mac. Y en un momento me cansé y es como decidí por lo que me queda más cómodo, que es lo que uso todos los días. De hecho, actualmente tengo una Mac que me dio mi trabajo y está guardada en una caja hace 3 años. Escucha, Beto, escucha. Está muy bueno eso. Te cuento que hace unas semanas hicimos un versus de Windows versus Mac. No sé si alcanzaste a verlo por ahí. Sí. Y Beto estaba defendiendo a Mac, yo estaba defendiendo a Windows, pero nos faltaba un Linuxero ahí que defienda. Capaz luego lo hagamos. Pero faltaba ese punto de vista. A ver, la Mac metida en el cajón, porque ¿para qué, sí o no? A ver, hay... Sin miedo, dilo usos, sin miedo. No, es que hay usos, de nuevo, para los que está bueno. A mí, en mi velocidad de desarrollo, me resulta más cómodo algo conocido, que es el teclado grande, los 2 monitores acá, hablo sin problemas. Sí, y es más, tengo una notebook, no es Mac, es una notebook común con Linux, no tiene instalado otra cosa. Pero es por estabilidad, o sea, si vos me decís, necesito editar un video y no voy a usar Linux, o sea, ahí es como que depende del uso que le des. Igual, claro, es por tu perfil es como muy subjetivo. ¿Y qué distro usas? Ubuntu. Muy bien, genial. Bueno, salgamos un poquito de Linux, porque si no nos vamos a quedar atrapados acá. Luego volvemos, es que hay mucho usuario también súper fan de... Creo que los fans de Linux son más duros que los de Mac, creo, ¿no? Pero bueno, salgamos de eso, vamos a hablar de otros temas. Dale. Y tú me dices que tienes unos 17 años aproximadamente, le saqué el cálculo por lo que dijiste desarrollando. Yo te conocí como experto en Java, pero ¿comenzaste con Java o no? Sí, en realidad en la universidad había visto C++, y C++, y había visto un poquito de Java, pero viste, es la famosa un punteo y nada más de temas, y por una de esas casualidades de la vida me postulé para varios lugares, terminé quedando como lo que en ese momento era un bootcamp, una escuelita, como le decimos en Argentina, y la escuela era aprender Java. Así que fueron 3 meses de desarrollo y de ahí a trabajar. Así que de ahí en adelante, Java. En el medio toqué otras cosas, porque eso es algo importante. Si estás viendo esto, no te cases con un lenguaje. Obviamente, siempre hay un primer amor. En este caso, en el mío es Java. Pero después tenés otras alternativas. Y lo bueno es que las vayas probando como para decidir si de verdad es lo que querés hacer. O sea, querés desarrollar en Java o querés, no sé, usar PHP, Python, Node.js. Yo probé de casi muchos lenguajes, salvo Go. Eso se lo dejamos a Alexis. Pero el resto de las cosas las fui probando y la verdad es que me termino quedando por simplicidad y por, no sé si la palabra es comodidad, pero por tranquilidad con Java. De hecho, también vi Scala, escribí un libro de Scala. Esto es buenísimo. Escribí un libro de Scala, que usa JVM por atrás, pero si me decís Scala o Java para crear un microservicio, y te digo Java. Y es como paradigmático. Me estás diciendo que vendés un libro o escribiste un libro de un lenguaje que no terminás usando en tu día a día, pero son 2 cosas distintas. O sea, se puede enseñar algo que uno sabe, pero en su día a día quizás no es lo que necesita o lo que resuelve todos los problemas. Depende del tipo de uso también, ¿no? Claro, es como cuando tenés una caja de herramientas
Y dependiendo del problema que tengas, vas a usar una herramienta u otra. No vas a usar un destornillador o un martillo para, no sé, poner un tornillo. O sea, no tiene sentido. Usa la correcta. Sí. Ahora, tú me dijiste que en la universidad te enseñaban C, C++ y un poquito de Java. Y estamos hablando de muchos años atrás. Y creo que de esos años a la fecha, creo que no ha cambiado nada en las universidades. Siguen enseñando C, C++ y un poquito de Java. ¿Cierto? Sí. Con en algunas realidad, honrosas excepciones, pero creo que el 99% es C, C++ y ahí su pizquita de Java para que te sientas feliz. y te doy un dato más. Hay algunas que enseñan todavía Pascal, que es como... Ay, no, sí. Me ha tocado entrevistar pero desarrolladores. Pascal, corrígeme si estoy diciendo una burrada. Pascal ya no se usa, ¿no? Evolucionó creo a Delphi y ahí quedó. Sí, pero hay universidades en las cuales el programa quedó cuasi obsoleto y siguen mostrando ese tipo de lenguajes de programación. El problema A es que ver. si uno lo dice, luego a la gente como que siente que uno está queriendo tirarle palo solo para ganar, ¿no? Al menos a mí me Es cae que- eso. O sea, si yo digo esto, no, es que seguro quieres vender tus cursos y tal, pero no es por, o sea, independientemente de venderlos o no, es una realidad. Son tecnologías que ya no se usan. O que tienen poca salida laboral, digamos. Te doy otro ejemplo. Participé como revisor hace pocos años, de 2 libros de Haskell. Ya. Le hice la revisión, el libro está perfecto, le mando correcciones. Y si me preguntas cuál es el mercado de Haskell, te digo, es ínfimo. Entonces, depende del uso que le vayas a dar. Para mí está bueno que se haga foco en lenguajes base como C, C++. Java sería como un adicional, pero si tenés la base bien, podés ir cambiando de lenguaje de programación, porque después podés pasar a C#, Java Sí. o Scala, si ya sabes la base de un lenguaje orientado a objetos o al menos la sintaxis básica. Sí. Que al final ahí es donde muchos se complican, ¿no? Con la programación orientada a objetos. ¿Y tú has jugado o has hecho cosas con Python? Sí, hace 4 o 5 años estuve ¿Y te haciendo gustó o lo ves así como que es esto? Como muchos programadores clásicos lo ven como raro. A ver, hice cursos de Python y todo. El lenguaje me parece simple en cuanto a la sintaxis y en cómo resuelve las cosas. Y en Data Science no hay con qué darle. Es el lenguaje. O sea, sacando R es Python. O sea, si querés saber Data Science, Python es de top. O sea, lo que tenés que saber. Pero a mí lo que me pasa es, ¿cómo no me va a compilar el lenguaje porque tabulé mal una declaración de una variable? Es como, eso en Java. O sea, en Java Java, Scala, Kotlin, C#, digo, podemos hacer cosas feas, muy feas en cuanto a tabulación. Le das compilar, código compila. Podés tener problemas de otro calibre de no inicializaste la variable o estás tratando de hacer una operación con una variable que es nula. Entonces ahí decís, bueno, se me escapó. Tiene sentido. Claro, pero tabulación, estamos en el 2023. Es como... Pero es como, es su don y su maldición a la vez de Python, ¿no? Porque es como, qué chévere cuando tú llegas, wow, así nomás es la sintaxis, no hay que escribir nada más. Hasta el día que te olvidas un espacio y mancaste. Bueno, a lo que quería llegar, tú decías que, bueno, comenzaste con C++ en la universidad y tal, y tú, ¿la primera chamba que conseguiste fue terminando la universidad o después de terminar la universidad? ¿Cómo fue? En el medio. O sea, En el estaba medio. cursando las últimas materias de la Ok. universidad y empecé a trabajar. ¿Y por qué? ¿Por qué buscaste antes de terminar? ¿Por qué no seguiste el camino tradicional de termino, saco mi titulación y busco? ¿Qué pasó? Es que, a ver, esto es un poco depende del contexto de cada país. Por ejemplo, si hay alguien de España escuchándonos, sé que esto es muy normal, pero en Argentina lo más normal es que mientras estás cursando la universidad estés trabajando, pero es por una cuestión de necesidad económica, de contexto económico, te empuja irremediablemente a que, bueno, los primeros 2-3 años de la universidad puede ser de que alguien Claro, de que alguna no esperes manera... hasta el final. Claro, y de alguna manera eso, a ver, esto depende de cada persona, pero en mi caso en particular me sirvió mucho para contrastar lo que sabía o lo que la realidad que me mostraban en la universidad versus la realidad real, lo que pasaba en el mundo real con las cosas. Y me pasó que el programa de la materia de Java, cuando vi en vivo desarrollar una aplicación y yo era responsable de deployar un feature o sacar un feature, no coincide con nada. Es que hay métodos y métodos de explicar.
Sí. Y acá voy a sonar como muy raro lo que voy a decir, pero donde yo estudié, el profesor decía que no había que usar el IDE, léase Eclipse, IntelliJ, Visual Studio Code, para los que nos están viendo, porque de alguna manera es como que te ayudaba mucho. Entonces, abrías un Notepad, TextEdit, Ay. o sí, escribías el código y compilabas clase a clase. Y era perfecto, te lo tomo, pero en el mundo real eso no existe. En el mundo real tenés 3 días para sacar un feature. No existe. Ayúdate con el IntelliJ, ChatGPT, preguntale a un amigo, al vecino, a quien quieras, pero solucionar el problema. Es Claro. otra realidad. Estaba viendo hace unos días un post que me salió por ahí en LinkedIn donde había una foto de un periódico antiguo donde salían profesores de matemáticas marchando en contra de las calculadoras. Y bueno, es como una historia que se repite generación tras generación, ¿no? Es que lo mismo pasa con las personas o con los desarrolladores que dicen: no voy a usar una librería, no voy a usar un framework porque la verdad no sé quién lo desarrolla, confío en mi código. Y a la vez si tenés la posibilidad de tener un beneficio, de hacer algo mucho más rápido, sin Sí. que se pierda tu valor, porque digo, la calculadora te permite hacer cálculos, pero alguien tiene que indicarle qué operación tiene que hacer. Lo único que haces es reducir el tiempo de tener que pensar la operación y chequear si el resultado de verdad es el correcto. La calculadora, sabes que si hiciste el cálculo, siempre va a devolver lo mismo. Entonces, yo creo que todos estos movimientos que hay de aparece ChatGPT, la inteligencia artificial y todo esto que ronda alrededor de nos vamos a quedar todos sin trabajo, yo creo que no. Porque de hecho, Pero ¿y los demás? no, es que, mira, te doy un ejemplo. Porque tú bien posicionado, bien con un currículum, una trayectoria. Pero a ver, cuéntanos tu punto de vista. Mira, te cuento algo. Para una editorial, no importa cuál, estoy desarrollando unos proyectos teóricos prácticos que usan ChatGPT, ¿sí? Ok. Y el problema que yo le veo a ChatGPT es que si vos no sabes cómo indicarle lo que querés, no sabes si la respuesta es la correcta, tenés un margen muy alto de obtener una respuesta errónea. Y el que no sabe, digamos, o el que está dando sus primeros pasos, ¿qué va a hacer? No va a analizar si la respuesta, no va a tener el conocimiento para discernir eso, va a copiar y pegarlo. Entonces, yo creo que le falta mucho tiempo todavía, no te estoy diciendo decenas de años, pero le va a faltar bastante como para que un desarrollador pueda ser reemplazado por ChatGPT. Además, tengamos en cuenta algo. Todos somos más o menos desarrolladores, pero cuando viene alguien de negocio y te dice necesito que me hagas esto y empieza con su idea de que no, capaz que no la sabe expresar del todo, ChatGPT no va a poder inferir, tal persona porque habla así en realidad quiso decir tal cosa. Todas esas cosas no las puede inferir. Sí o sí vas a necesitar a alguien que interprete el resultado. Es lo mismo que lo de la calculadora. Si no Buen sabes punto. qué querés, Es que, difícilmente ¿sabes? la calculadora. Hace unos días veía un video donde un tipo, no me acuerdo qué producto era, porque pues productos con inteligencia artificial hay cantidades, pero agarraba así como una pizarra, ¿no? Dibujaba un rectángulo, dibujaba unos sliders, ¿no? Un slider le ponía color, otro slider le ponía rotación, otro slider le ponía, no sé, ángulo, y le daba clic y se generaba ese sketch, se generaba un programa donde los sliders realmente cambiaban la rotación y tal. Y decía, wow, la inteligencia artificial lo hace todo, ya no se necesitan programadores. Por un lado es impresionante porque, o sea, de un sketch a un programita. Pero por otro lado es como, ok, ¿y eso en qué proyecto lo vas a usar, no? O sea, tal vez en algo demasiado específico, ¿cierto? O sea, creo que hay, en casos creo que muy específicos como problemas, situaciones súper comunes, como que sí te da la respuesta correcta, ¿no? Hazme un 3 en raya. Pero en un proyecto que tiene muchos componentes, muchas cosas, ya la cosa cambia, ¿no? Es que ahí tenés otro problema. Es que en algún punto le tenés que dar tanta información del contexto del problema, de lo que querés generar, que en algún punto estás, no sé si vendiendo tu código, pero es como que estás abriendo lo que estás haciendo. Hay un par de libros escritos sobre ChatGPT, incluso el creador de ChatGPT dice, o sea, no compartan cosas de su compañía, porque ya pasó, creo que en Toyota o en alguna de esas empresas que Samsung copiaron y pegaron el fragmento de código de una aplicación. O sea, ahí es como que muy fina la cosa. Tenés mucho riesgo de regalar tu código. Lo que no saben es que estás entrenando al modelo cuando tú le pasas esas cosas. Entonces luego el modelo, por otro lado, vomita ese mismo código.
Es que Y de algún bingo, ¿no? lado... Tú dices, ¿cómo hacer tal cosa? Y te sale el código de Samsung y bingo, me saqué la Sí. lotería. A ver, el que quizás no tuvo la oportunidad de entender cómo funciona estos algoritmos de machine learning, cómo funciona, no sé, un data mining o una red neuronal o alguna de esas cosas, todo tiene un pro y una contra. El pro de tener esa herramienta es que en algunos casos te soluciona problemas. La contra es que de alguna manera la estás entrenando y estás quizás violando, entre comillas, algún principio de seguridad de tu empresa. Porque, de nuevo, si copias Buen un punto. fragmento de código, ese fragmento de código quedó en ChatGPT. Microsoft jura y rejura que en el Enterprise, pero para el Enterprise tienes que pagar $9,000 al mes como mínimo, porque es mínimo 300 empleados pagando $30 cada uno. Sí. O sea, que pocas empresas tienen tantos desarrolladores en planilla. O sea, hay, claro que sí, ¿no? Pero la gran mayoría, pues, no está en una empresa de esas dimensiones. Entonces, ellos juran y rejuran que en esta versión, la Enterprise, todo queda ahí cerrado como en un sandbox que no sale para afuera. Bueno, toca creer nomás, porque es su palabra. Pero los que estén fuera de esos $9,000 al mes, pues, sí sale, ¿no? Sí están entrenando al modelo. Para mí, en algún punto, nada es inviolable. Es que pasa lo mismo con los bancos, los key password, que te dicen es inviolable, confía en las contraseñas con nosotros y cada tanto aparece una fuga de información que dice fueron violadas de, no voy a decir el nombre de uno que uso yo, tanta cantidad de cuentas. Y encima fue violado la contraseña maestra, que es la que te permite ver todas las contraseñas. Entonces es como ver para creer. Claro, claro. Desde que haya un producto siempre va a haber gente intentando violar la seguridad, ¿no? Infiltrarse. Sí. Eso es parte de la vida. Pero bueno, el punto es que las herramientas de inteligencia artificial, que es ChatGPT y realmente hay bastantes más, son parte del día a día hoy por hoy. Tiene que estar en tu toolbox necesariamente. ¿Crees? Yo creo que primero tenés que entender o saber lo básico para después hacer las preguntas y poder discernir si la respuesta que te da es correcta o no. Yo no sé nada de Rust, por ejemplo. Si yo le pregunto a ChatGPT cómo hacer una aplicación en Rust, seguramente me va a dar una respuesta. Ahora, ¿esa respuesta es la correcta? ¿Sigue buenas prácticas? ¿Es escalable? ¿No es escalable? No tengo capacidad de discernimiento de si está bien. Ahora, yo sé lo básico. Bueno, listo. Le pregunto, más o menos veo cuándo están los problemitas de lo que el código que me genera. Lo copio, lo pego, lo modifico y me ahorré tiempo. Pero tengo el conocimiento y la capacidad de discernimiento. Sin capacidad de discernimiento y sin el conocimiento, es como que el riesgo de copiar un código que quizás no siga ningún estándar o que sea obsoleto son altos. Eso sí es una gran verdad. Bueno, ok, entonces la IA está ahí, pero hay que saber usarla. Pero nos hemos desviado bastante. Pero igual estuvo chévere hablar de la IA porque es algo que se pregunta a la gente, ¿no? Si se va a morir la programación y tal. Y pues yo también soy un convencido de que no, pero que se va a transformar. La forma en que programamos, sin duda se va a transformar. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos y descubre por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Me contabas que tú empezaste buscando chamba antes de terminar la universidad, más que todo por la realidad allá en Argentina. Habiendo pasado tantos años y ya teniendo tú una carrera exitosa en la programación, ¿tú aconsejarías a los jóvenes que sigan el mismo camino, o sea, buscar chamba antes de terminar o no? Sí, yo creo que es la mejor forma de ver la realidad y ver que lo que estás aprendiendo en la universidad de alguna manera se encuadra en la realidad. Porque en la facultad, en la universidad, eso en general muchas veces no te lo cuentan y es por una falencia, es base de datos. ¿Y yo para qué quiero saber base de datos? Si no, hay un DBA para eso. Mi aplicación, y a uno le explican una aplicación Java que no se conecta con nada. Y es, bueno, no, a mí no me interesa. Es como que hay muchas cosas aisladas y es como que no entendés el punto de conexión entre todas las cosas. Entiendo. Claro. Y eso lo entiendes cambiando. Es que creo que es la mejor forma de ver la realidad y de alguna manera decir, gracias a Dios tuve esta materia y ahora que está alguien en tu equipo diciendo, no, porque necesitamos tocar la base de datos y una primary key o lo que fuera, y vos decís, entiendo la conversación.
Es que lo más importante cuando uno está trabajando es cuando te cuentan algo, más allá de la lógica propia del negocio, de lo que estás haciendo, es entender qué están diciendo, porque si no es como que te estuvieran hablando en otro idioma, te quedás quieto, duro, inmóvil, y por dentro es el famoso ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esta reunión? Voy a anotar los que no entiendo y los voy a buscar en internet ya mismo porque no entendí nada. Hay un meme que me hace recordar mucho que compara un programador junior con un senior, ¿no? Y el programador junior busca en Google asustado, mirando a los costados que nadie lo vea, ¿no? Y el senior busca lo mismo, pero todo descarado, ¿no? O sea, realmente no es que uno tenga que saber todo, sino la confianza de uno decir, pues no lo sé qué es, ¿no? Es que creo que eso es una de las grandes falencias en general que tienen las personas, incluso cuando van a una entrevista. El decir, no sé, pero sé cómo buscarlo, Sí. es una gran capacidad. A mí me tocó muchas veces entrevistar a distintas personas en distintas empresas de distintos países y algo que yo valoro mucho y que se valora en general en las empresas es la capacidad de ser transparente y decir, no lo sé, la verdad es que leí tal lenguaje, no tuve la oportunidad. Y eso habla bien de uno porque Claro. lo primero que voy a hacer yo como entrevistador, abogado del diablo, sí, ¿sabes? Contame. Y te voy a empezar a preguntar. Y ahí es como que la mentira se cae. Pero Claro. es que esas cosas suelen suceder quizás cuando alguna persona va y dice, bueno, no sé, es alguien de recursos humanos. Bueno, no pasa nada. Le digo que sé. Claro, claro. La persona de recursos humanos no va a entender lo que estoy hablando. Pasa de largo. Pero después cuando vas a una entrevista técnica, esa mentira se cae. Entonces es importante que sepas o digas lo que sabes y las limitantes que tenés. Creo que eso es mejor que decir sé 5 lenguajes de programación y a la primera pregunta se te caen todos los supuestos pergaminos. Terrible. Y entonces, ¿tú qué recomiendas? Porque una de las preguntas más comunes de los jóvenes que están comenzando la programación, y te lo digo porque en EDTeam, pues, el grueso de nuestros estudiantes son jóvenes que están comenzando. Sí. Una de las preguntas más comunes es, ¿cómo sé si ya estoy listo para postular a mi primer trabajo? ¿Tú qué les dirías? A ver, hay varias cosas. Primero es, ¿desarrollaste algo por tu cuenta? Independientemente de qué. Por ejemplo, podés haber pagado el curso que hice yo, seguir al paso a paso, pero ¿lo hiciste solo o te bajaste la solución y dijiste, ay, vi los videos del curso de Andrés, qué bueno, me bajé el curso, el repositorio final, no hice nada, le di correr, funciona, bien, estoy recontento. Creo que ahí es un no rotundo porque no importa de qué lenguaje, la mejor forma de aprender o de internalizar el conocimiento es practicando. Mucho o poco tenés que practicar. Es como los futbolistas, digamos. Pongamos a Messi. No creo que se haya levantado y haya nacido y a los 5 minutos le dieron la pelota y el jugador levantaba, hacía toda la pelota. No, eso tiene que ver con práctica. Algunos tendrán más facilidad para obtener el conocimiento más rápido, otros tardarán más. La clave igual es constancia. Mis 2 consejos, digamos, para el que empieza son constancia y resiliencia. Ser constante aprendiendo cosas nuevas y ser resiliente, porque desde que empezás hasta el día de hoy te van a pasar cosas buenas y cosas malas. Sí. Y vas a tener que decir, bueno, me pasó esto, ¿qué es lo que me puedo llevar de esto para que de alguna manera no me ocurra de nuevo o si me ocurre me impacte de alguna manera un poco menos, digamos, en lo que me pasa? Creo que es eso, ser constante. Si vos sos constante en lo que querés aprender, siempre le digo a las personas... ¿Te refieres como a tener tal vez practicar todos los días? Sí, a ver, mira, te doy un ejemplo para que la audiencia me entienda. Vamos y pagamos la membresía de un gimnasio. Quiero hacer actividad física. El primer día voy con toda la energía, hago 3 horas. Al segundo día 3 horas, a la semana me duele todo. ¿Qué pasa? ¿La segunda semana? Sí, yo creo que al segundo día estoy lesionado. Pero lo que va a pasar es que vas a decir, te vas a frustrar porque como va a ser tanto el cansancio y tanto el esfuerzo que va a ser difícil de que lo puedas sostener. Es un hábito no sostenible. En cambio, si, no sé, le dedicas 1 hora o media hora. Yo hasta antes de tener múltiples actividades tenía un Kindle, o tengo un Kindle, y lo que hacía era le dedicaba 1 hora antes de irme a dormir a leer un libro. O un capítulo de un libro, lo que llegara en ese periodo de tiempo de 1 hora. Y eso me va generando un hábito y
a lo largo de un mes seguramente habré aprendido más que alguien que no leyó nada. Es como más fácil de poder hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa acá? Hay una trampa psicológica con lo que tú dices. No digo que tú estés poniendo una trampa, sino que en la cabeza de las personas, ¿no? Hay como una trampita ahí. Y es esta, mira, a ver, ¿qué aconsejas tú, no? Dicen, Andrés, lee 1 hora. 1 hora. No, yo no puedo. 1 hora al día. No, yo llego a la cama y me duermo, ¿o no? Tal vez Andrés puede porque es él, porque él es muy disciplinado. No es para mí. ¿Te das cuenta? Esa es la trampa, ¿no? Esto no es para mí. Tal vez no comenzaste con 1 hora, tal vez comenzaste con menos hasta que se desarrolló el hábito de que sea 1 hora, ¿cierto? Tiene que ser algo que sea adaptable y que vos puedas llevar. O sea, yo digo, para mí es 1 hora. Para vos capaz que es, tengo 10 minutos en mi jornada laboral y puedo leer un artículo. Listo. Es eso. O sea, identificar cuál es tu límite y no sobreexigirte. Si después decís 10 minutos, la verdad que ahora tengo ganas de ir por más. Bueno, dale 20 minutos, media hora, pero manejalo vos. Se transforma en 1 hora o más. Es como vos tenés que ir conociéndote. La única forma en la que vos vas a progresar y aprender y ver qué te gusta, porque esto es así, cuando vas a dar tus primeros pasos, difícilmente sepas, yo me quiero convertir en un desarrollador de frontend usando, y es como muy raro que tengas ese nivel de certeza al 100% y que lo puedas mantener, porque somos personas, van mutando lo que queremos y lo que hacemos. Entonces la idea es ser constante, la constancia, e identificar dónde está el límite nuestro. El límite, como dijo Andrés, puede ser 10 minutos al día, ¿no? Practicar, echar código, no solo ver las clases, ¿no? Sino practicar, digamos, 10 minutos al día, pero es altamente probable, ¿no, Andrés? Que esos 10 minutos en 1 semana o 2 se transformen en 15, luego en 20, luego en 30, y que ni te cuesten. Es que el gran truco de esto es, hay mucha cantidad de personas que están estudiando o estudiaron sistemas, pero no todos tienen ese hábito de seguir estudiando, de seguir de alguna manera aprendiendo cosas nuevas. Hay distinto tipo de personas, no sé si está bien o está mal, pero hay personas que yo me quedo con lo que veo en el trabajo. Si en el trabajo están usando Java 5, estoy diciendo una versión que es obsoleta para el que me está escuchando, obsoleta, pero desde hace décadas. Seguramente es que si vos empezás ahora, de a poquito, a ver algo, a lo largo del tiempo, vos que empezaste antes, seguramente que quizás lo empates o lo superes en conocimiento a esa persona. O sea, acá es como, de nuevo, ser constante. El mejor ejemplo que te puedo poner, mira, esto es personal. Cuando hice el bootcamp, la escuelita, de todas las personas que estaban ahí, que éramos 29, yo fui el peor, digamos. Ese bootcamp. Pensé que ibas a decir fui el primer lugar. No. Es que la historia es a la inversa. Fui el peor, pero el más constante. O sea, seguí aprendiendo, dedicándole tiempo, y lo que terminó pasando es que hay muchas personas que en rol técnico, en capacidad, en tareas que fui haciendo, las superé, pero por mucho. Entonces, eso es algo que va a pasar siempre. Siempre va a haber alguien más que sepa más que vos. Pero lo importante es que vos digas, no voy a competir con esa persona, sino compito conmigo mismo. Aprendo todos los días para ser mejor yo comparado a mi versión anterior. Yo siempre me comparo año a año conmigo mismo en un año para atrás. Si yo me comparo con el año anterior, y el año anterior no había dado tantas conferencias como este año, o no había escrito otros 2 libros, por decir algo. Pero me comparo conmigo, no con alguien más. Y es que uno no lo planea, ¿no? Es como natural. O sea, tú tienes una posición en tu carrera, un sueldo, un prestigio, y ves a alguien que tiene más y como que te viene la inseguridad. Aunque no estés compitiendo, ¿no? Es como las trampas que te da el cerebro. Y ahí viene el famoso síndrome del impostor, ¿no? Cuando tú dices, uy, creo que no soy, creo que yo pensaba que era más, pero no soy tanto, ¿no? Tal vez no estoy al nivel todavía. Y lo que tú has dicho creo que es excelente para combatir o superar el síndrome del impostor, es competir contra ti mismo, ¿no? Es que si no, nunca vas a alcanzar a otra persona. O sea, somos distintos. Incluso supongamos que tenés un hermano gemelo, sigue siendo otra persona. Son de la misma madre, que el mismo padre, fueron criados iguales, pero son 2 personas distintas que reaccionan a los estímulos distintos. Y al revés, creo yo, ¿no? Porque si tú estás por encima de los demás y te validas con eso, el día que alguien te supere,
te va a golpear duro. Es que siempre va a haber alguien que sepa más. Claro. Entonces, A lo sumo podés usarlo como un espejo para decir, bueno, me gustaría hacer tal cosa que hace tal persona, pues me parece interesante. como una inspiración. Claro, si lo tomás como inspiración, sí es bueno. es distinto. Sí, porque es la válido. inspiración, porque el competir... Hay una historia de Dave Mustaine de Metallica, no sé si la escuchaste, que a Dave Mustaine fue el primer guitarrista de Metallica y lo echaron por borracho, por drogadicto. Y siempre digo, es muy loco, ¿no? Porque en una banda de borracho que te voten por borracho, porque tú eres borracho, pero al cubo, ¿no? Entonces lo votan y él quedó tan dolido que se propuso crear una banda superior que supere a Metallica. Fue su misión de vida por años. No lo logró. Y ¿sabes qué es lo más irónico? Que pues la banda que él creó, Megadeth, es gigante. Pero como él ponía la vara en Metallica, no lo ponía la vara en sí mismo, se sentía fracasado, frustrado. Y él cuenta en una entrevista que al final superó esa tara mental, ¿no? Ese bloqueo mental lo superó porque dijo, ok, ¿qué debo superar a Metallica para ser exitoso, no? Yo ya soy exitoso. Y esa vaina es como algo que se te clava. A mí me pasó un tiempo. Yo un tiempo me puse a seguir gente en LinkedIn, inversionistas y tal. Y me empezó a golpear ese síndrome de miércoles porque era, tal empresa levantó 10 millones, tal otra... Y yo miraba mi cuenta en el banco y decía, ya creo que yo no soy emprendedor de verdad, ¿no? Porque ¿dónde están mis millones? Y te golpea. Así que dejé de seguirlos y dejé de compararme con nadie y ya, tranquilo. Es que tenés que tener la confianza en lo que estás haciendo, entender dónde están tus problemas, o sea, tus fortalezas y debilidades, y trabajar en las debilidades. Nunca vas a poder decir, no tengo debilidades, todo lo hago bien. O sea, si pensás eso, ahí tenés otro problema. Digo este comentario porque me ha pasado en muchas charlas con distintos desarrolladores que te dicen, no, yo hago todo bien. Y ponete un puntaje, autoevaluación de desempeño, todo 10. Ah, bueno, qué bien. Y empezás a hurgar como si fuera una entrevista y se empieza a caer ese 10. Entonces, siempre entender de que hay más cosas para aprender. Esto fue el inicio de la conversación que tuvimos ahora. Hay un montón de cosas para aprender. Es difícil que sepas todas. De hecho, hay más chances de que seas especialista en un tema o en dos y que el resto más o menos entiendas de qué puede llegar a ir a que sepas todo. Si vos pensás realmente que sabes todo, creo que deberías rever cómo te autopercibís porque ahí tenés un problema. Es como, yo hago todo bien, no tengo que aprender más nada. Y ahí ya es como que si te quedaste en esa posición durante mucho tiempo, el resto de la gente que te rodea o que empezó mucho antes que vos, te va a pasar en conocimiento. Y ahí empieza lo que vos decís, Álvaro, va a ser muy frustrante cuando te des cuenta de que alguien que empezó 3 años después que vos, te pasó. Y es la persona que te tiene a cargo a ti. Pasa muy seguido, es el famoso... tengo 20 años de experiencia, o sea, suponete, tengo 40 años, 20 años de experiencia y mi team leader tiene 25. Y vos decís... Pero 25 me años ha pasado. de experiencia. No, 25 años de edad, nada más. Claro, y no sé, 4 o 5 de desarrollador y es... ¿Qué está pasando? Debe ser duro. Pasa. Pero pasa porque no sabes reconocer de que te fuiste quedando con respecto a lo que pasaba. El autopercibirte mal. Creo que ahí viene el tema de la humildad, ¿no? Yo había visto un gráfico, no recuerdo en dónde, pero que tenía 2 curvas, mira. Una era el conocimiento y otra la humildad. Y mientras el conocimiento sube, la humildad también sube. Generalmente los que tienen la humildad baja, o sea, los que se creen lo máximo suelen ser los que saben menos. No sé si me expliqué bien o sí, no, es la mejor defensa es un buen ataque. Creo que es la mejor forma de definir eso. Es como para no mostrar que no sé o que no se note que no sé. Es como claro. que agiganto la figura. Es como, viste, a veces dicen que cuando te encontrás con un oso para asustarlo, como que tenés que hacerte grande, viste, o con un puma, nunca me acuerdo cuál es cuál. Yeah. Tenés que hacerte grande como para que el otro piense que es más... Bueno, es eso, es lo mismo. Digamos. Sí, no yo creo pensado, que pero tienes razón. Es que en algún punto vos tenés que agarrar lo que sabés y esto también es otra falla muy común, que es cuando yo sé algo, en lugar de compartirlo, por miedo a que la otra persona sepa más que yo, no lo comparto, no comparto mi conocimiento. Y ahí se cae en un problema porque no te das cuenta de que, al contrario, es una ventaja. Porque si vos le enseñás a otra cosa, seguramente te va a hacer preguntas. Algunas las vas a saber contestar, otras no.
lo cual te va a poner en una situación incómoda, pero esa situación incómoda te va a permitir aprender algo nuevo. Sí. Otro approach. Suponete que después de mucho tiempo te convertís en un referente, líder técnico, el nombre que quieras ponerle dependiendo de la empresa. Tenés 2 approach. Uno es todo lo nuevo lo tomo yo porque soy el de más expertise, que ese es el peor error garrafal que en general uno comete. Y el segundo approach es le doy a las personas que creo que están capacitadas para tomar ese nuevo feature o aprender un lenguaje nuevo o un framework nuevo o desarrollar algo, y cuando lo terminan le digo, a ver, contame tu solución. Es una forma pasiva de aprender, porque de alguna manera yo no invertí tiempo. El tiempo lo invirtió el otro y el otro me comparte ese conocimiento a mí. Pero es parte de lo mismo, es parte de decir, no, porque si le doy cosas nuevas a él, capaz que él aprende más y entonces yo quedo como en el síndrome del impostor, que yo no sé hacer nada, que tengo una posición nada más por, no sé, la cantidad de años de experiencia. Oye, pero por todo lo que tú me cuentas suena a que en determinado momento las cuestiones psicológicas, el cómo te percibes, el cómo conectas con la gente, llegan a ser más determinantes en tu carrera que el conocimiento técnico, ¿es así? Es que en algún punto te empiezan a jugar como digo yo, tus propios demonios de, bueno, ¿qué hago? Hago que el resto crezca o yo me luzco. Y esto funciona igual que en un equipo de fútbol. Creo que es el mejor ejemplo. Tenés un equipo que es desastroso, que está mitad de tabla para abajo, en un campeonato de cualquiera de los países donde vivimos nosotros, donde tenés un jugador que es impresionante. Lo ves jugar y decís, qué buen jugador. El resto del equipo, nada. Está desaparecido. O tenés, por el contrario, un equipo donde tenés un jugador que se luce apenas, pero hace que el resto del equipo brille, que mueva las cosas y que crezca. Eso pasa incluso en algunos equipos del exterior, de Europa. Vos ves que hay un jugador que se destaca, pero que de alguna manera no se destaca tanto para hacer que sus compañeros se luzcan y aprendan. No quiere ser el centro de atención. Yo creo que ahí es donde te empieza el ángel y el demonio, te empiezan a seducir. O sea, ¿cuál querés ser? ¿Qué camino tomar? Y eso viene guiado por el orgullo, por la humildad, por tus inseguridades también, ¿no? Es ya irse conociendo a sí mismo. Y dime, tú has escrito libros, has revisado libros, como dices, este es el año que más conferencias has dado. ¿Cómo se hace ese brinco de estar en un escritorio escribiendo código a estar tal vez en el mismo escritorio, pero ahora escribiendo un libro? ¿Cómo es ese brinco? Esto depende de cada persona. En mi caso en particular, yo antes de dar conferencias, charlas, escribir, era como que es el famoso que vaya alguien más a dar la cara. Yo me quedo atrás del escritorio y hablo con las personas técnicas. Parece chistoso, pero era así. Era el famoso, hay una presentación para hablar del nuevo proyecto. Andá a dar la presentación vos. No, porque vaya aquel. No, a mí no me interesa. De nuevo, pero porque yo pensaba, y esto es el famoso el síndrome del impostor, que no lo podía hacer. O que si alguien me preguntaba algo, iba a pasarla mal. Bueno, las primeras charlas obviamente medio que las pasé mal, pero por inseguridad mía, no porque el resto de la gente me dijera, no podés. De hecho, empecé así. Alguien, siempre una persona que no voy a nombrar, pero siempre me decía lo mismo. Vos podés, yo confío en vos, yo quiero que vos des las charlas en la empresa. Y es el famoso, yo le esquivaba eso, hasta que en algún momento sentí que lo que me había dicho... bueno, de última lo pruebo, lo intento. Y si de alguna manera sale muy mal, no es lo mío, y me dedico a otra cosa. Pero tenés que tener mucha capacidad de resiliencia cuando empezás a escribir libros, dar conferencias, porque vas a tener gente que te va a decir qué buena charla, va a haber gente que te va a preguntar un montón de cosas y va a haber mucha gente que claramente no te va a apoyar o decir las cosas lindas que vos querés. O sea, tenés críticas constructivas y críticas malintencionadas. Sí. De hecho, me pasó en mi primer proyecto que publiqué para Maining, que le dieron mi propuesta de un proyecto teórico práctico. O sea, tenías parte de teoría y parte de tenés que hacer esta aplicación, este microservicio con estas cosas. Fíjate cómo lo haces. Acá te doy links para que lo hagas. Y se lo mandaron a un grupo de expertos. Y me acuerdo que una crítica fue...
de una persona muy importante que escribió muchos libros en inglés, me parece que el que escribió la propuesta, quien les habla, no tiene bien en claro los temas de los que está hablando. Y si no estás preparado para recibir malos comentarios, es súper difícil de poder decir sigo. O sea, claro, es ya como no te que levantas, ¿no? es que después de eso decís no. Y Claro. paradójicamente continué, terminé el proyecto, se lo publiqué yo pensando que no iba a ser bien recepcionado por todo el prejuicio de haber leído ese comentario. Y muy paradójicamente, después del tiempo me dijeron, en la plataforma que tenían ya publicado una buena decena de proyectos, me dijeron, lo tomamos el tuyo como ejemplo por el nivel de detalle, por los detalles que le agregaste, por el tiempo que le dedicaste a la explicación. Y fue como, pero no era que era un desastre, como ahora que es el mejor. Eso te va a pasar siempre. Creo que si no tenés la capacidad de aguantar los golpes, y vas a tener un problema, porque hasta a cierto nivel los golpes van a ser duros. Cosas que te Mientras más arriba pregunten. estás, son más duros. Porque estás Sí. eres como un blanco. O sea, digo Sí. que cuando no estás arriba, es como que te pierdes entre la multitud, ¿cierto? Eres invisible. Eh, Pero mientras más arriba estás como, ahí está. Apunten, ¿cierto? Eres más visible, estás más expuesto. ¿No es así? Es que, supongamos, vamos a poner un ejemplo que todos conocemos. Messi. ¿Cuántas personas hay que lo critican? ¿Y cuántas personas hay que lo aman? ¿Pero por qué pasa eso? Porque muchas personas lo conocen, personas saben Exacto. lo que hace. Ahora, si me decís, no sé, el 4 de la reserva de Boca Juniors acá en Argentina, y la verdad es que la mayoría te va a decir, ¿quién? ¿Cómo? No sé, mostrarme un video, no tengo ni idea de quién me estás hablando. No lo van a criticar, van a decir, no tengo ni idea, te van a decir. Exacto. Mientras eres más visible, estás más expuesto a Ujú. las críticas, también a los fanáticos, ¿no? Pero también la crítica es dura y hay que saber sobrellevarla, es complicado. Y dime, ¿y Ujú. este primer proyecto que tú me cuentas fue un libro o fue un curso? Porque tú dices un proyecto teórico práctico. ¿Qué era exactamente? Es que tiene como un enfoque medio disruptivo, que es vos tenés que presentar la idea de lo que querés que el estudiante genere y básicamente le decís, mira, tenés que hacer estos pasos, pero los pasos son crear un proyecto en Java y es así. Y abajo tenés si necesitas ayuda, te doy una ayuda. Pero si no, Bien. acá tenés los libros o los capítulos o parte de los capítulos O sea, como para que un vayas. path, una ruta. Claro, solamente yo te digo qué quiero, cual si fuera un proyecto real, te hayan contratado una empresa y te digo, mira, necesito esto, que cumpla con estos criterios. Entiendo. Acá tenés los capítulos o los libros o los cursos, Sí. léelo y lograr Comprendo. el resultado. Ok, entonces ese fue, pero ¿y entonces cómo fue el primer libro tuyo? ¿A ti te invitan a escribirlo? ¿A ti te nace las ganas de escribirlo y buscas quién te lo publique? ¿Cómo fue? Así rápido. Fue rápido, mira, me postulé para ser revisor técnico de varias editoriales. Soy revisor técnico de libros de muchas ok. editoriales. En cristiano, para que la audiencia me entienda, me mandan un manuscrito del libro, lo leo, le hago correcciones y lo envío de nuevo para Pero allá. correcciones Y en técnicas. técnicas. Es decir, no de No, cómo está escrito. No, o sea, no no. te metes a eso. Simplemente No. aquí se equivocó en un concepto, por poner un ejemplo, ¿no? el código no compila. El código no funciona. Sí, Ya, literal, claro. tenés que poner eso. Ok. Y en ese intercambio de ida y vuelta con una editorial, hay una persona con la que de alguna manera tuve mucho feeling, mucha conexión, Ya. y me dice, mira, necesitamos escribir un libro de la última versión de Scala, ¿te animás? Yo le digo, la verdad, déjamelo ver, le armé un temario, le digo, mira, creo que va por acá, por lo que entiendo, Ya. fue aprobado y a escribir. Y esa escribir Wow. son ser 6 meses de empezar a rezar para llegar. ¿Y tu rutina era que escribo diario cada día 20 minutos, 30 minutos? Sí. ¿O cómo era tu rutina? En general lo que hacía, ahora medio que lo cambié, pero lo que hacía era a la noche me quedaba escribiendo un par de páginas. Eso es cuando no tenía hijos. Dato de color. Pero cuando tenés hijos es como donde encuentres el huequito de tiempo. Y tenés un cronograma. Y el cronograma lo tenés que cumplir. Es en tal fecha tenés que entregar todos los capítulos. Y a todo esto, no es los entregás y ya está. Los entregás y otra persona, como yo lo hacía, Los te revisas. hace correcciones. Ah. Así que ahí también tenés que recibir la crítica. O sea que si en algún momento alguien de los que nos está viendo
piensa en compartir su conocimiento, dar una charla, lo que sea, perfecto, es buenísimo, es la mejor forma de aprender y de mejorar y de hacer que otras personas crezcan, pero también sepan de que como contraprestación va a haber gente que te va a querer un montón y gente que de alguna manera te va a decir eso está mal, eso está bien. Aceptar la crítica. Si la crítica es, Incluso, como decimos nosotros, constructiva. claro, incluso va a haber, te debe haber tocado porque pues tienes años en esto, incluso hay gente con mala intención, o sea que ni siquiera tiene la crítica porque cree que algo se puede mejorar, simplemente quiere joder. Es feo, pero es parte de... Me acuerdo en una de las primeras conferencias que daba, el auricular que tengo acá puesto, los headphones, los tenía medio de costado, así. Y alguien con mala intención puso la próxima, aprendí a ponerte los auriculares en el comentario en la conferencia. Y fue como que eso me nubló, porque esos son esos tipos de comentarios que no suman, al contrario, restan. Pero van a llegar, es inevitable. Siempre. Hay una etapa en la vida, y me ha pasado también, Andrés, no quiero entrometerme porque tú eres el invitado, pero solo para agregar, hay una etapa en la vida en que uno está creciendo y como ves tu crecimiento personal, tiendes a creer que todo va a ser positivo. Porque ves que creces, ¿no? Estoy creciendo, soy más que el año pasado, soy más. Entonces, hasta que empiezas a ver que parte del precio a pagar es que te va a caer palo también. A veces de manera constructiva, como tú dices, y a veces simplemente por pincharte el globo. Por bajarte la llanta, simplemente por eso, y es parte, ¿no? Es que lo mismo que siempre te va a pasar. O sea, yo imagino, estoy hablando sin saberlo, pero que Álvaro, vos le pones toda la pasión del mundo a The Team y seguramente va a haber alguno con mala intención que te va a decir, no, pero los cursos de tal plataforma son mejores que los tuyos, los profesores de tal plataforma son mejores que los de los tuyos. Eso es lo más suavecito que nos dice. Sí. Si te digo lo más duro. Bueno, pero siempre pero vas normal, a tener ¿no? detractores. Al comienzo sí te choca. Al comienzo te choca hasta que uno aprende a tener esa capacidad para asimilar, incluso para ignorar, como decir, otro más. Pero al comienzo sí es duro. Y lo peor que podés hacer cuando tenés ese tipo de comentarios es engranarte, es como seguir pensando en ese tema. Sí. Porque en definitiva, claro, porque primero, si vos contestás, lo que estás haciendo es dándole entidad y quedás mal vos, porque vos, imagínate, Álvaro o yo, somos personas que tienen cierto grado de exposición. Mucho o poco, no sé, pero somos más conocidos que el que escribe anónimamente un comentario. Tal cual. Si yo agarro, trato mal a una persona, va a hablar mal de mí, y todas las personas que vean mis conferencias o lean mis libros es, no le compres nada porque no se toma bien la crítica o lo que fuera. O sea, tenés que entender de quién le viene. A pesar de que ni siquiera es crítica. A veces no es No, crítica, no. es simplemente ataque. Claro. Pero es no caer en la provocación, ¿no? Y sí, es que a veces la gente no se pone a ver todo el contexto y lo que se queda es la famosa Álvaro dijo tal cosa, o Alexis, o Andrés dijeron tal cosa, Claro. y lo sacan de contexto. Y no Entonces, se borra. Eso no se borra, es una como un mancha que sello, queda. Sí, tenés que entender que eso va a pasar siempre. Yo ya estoy como más acostumbrado. Es el famoso, mira, tengo una crítica de X persona que escribe muchos libros, listo. De ahí, superala. Es el famoso, esa persona me desnostó, pero me lo tomé como algo positivo. Digo, de ahí para abajo, la persona que me agreda es como, qué bueno, no me interesa. Es como, tenés que ser superior que esa persona como para de alguna manera afectarme. Correcto. Ok. Andrés, para cerrar esta conversación, que pues está muy chévere y se puede extender más, pero para ir cerrando, 2 preguntas así al grano y con esto cerramos. ¿Cuántos libros has escrito y cómo así te animaste a los siguientes? Porque el primero ha sido duro, tú mismo dices que fue duro, entonces ¿cómo así uno dice, vamos por el segundo? ¿Por qué? ¿No? Y la última pregunta, esa es la primera, la segunda y última es, ¿cuál es el papel de las relaciones personales en el crecimiento profesional, ¿no? Dentro de tu experiencia? Primero, no son 2, sino son 3 libros, así que soy reincidente varias veces. Creo que lo mismo me pasa cuando grabo un curso y es el famoso, es la sensación del momento, es qué mal que la estoy pasando, ¿por qué me metí en esto? Pero después cuando termino, digo, en realidad no es que la estoy pasando mal, es que de alguna manera me estoy exigiendo más de lo normal, yo mismo, no la editorial, no la plataforma, no de Team, ponele el nombre que quieras, no me están exigiendo, yo mismo me estoy autoexigiendo. Sí. Y eso hace que yo de alguna manera
entre comillas, pase mal. Pero después cuando lo termino, veo el trabajo finalizado, veo los comentarios, digo, al final fue muy exagerado y aprendí. Ya la segunda vez me lo tomé mucho más tranquilo el libro. El tercero ya me lo tomé totalmente tranquilo. Y acá viene el link con lo que me preguntaste. La segunda pregunta es ¿cómo tienen que ver las relaciones personales? Y en mi caso, creo que son casi todo. Es como que yo vengo de una familia, y esto es muy personal, pero es como vengo de una familia en la que mis abuelos no sabían leer y escribir. Mi abuelo aprendió a escribir, a hacer su firma cuando tenía algo así como 26 años. O sea, era una persona analfabeta. Y siempre decía lo mismo, tu trabajo es aprender y es ser mejores que nosotros, o sea, superarnos. Y ese superarse, ese decir de alguna manera progresar, es lo que de alguna manera siempre que termino algo, comparto algo o doy una charla, es como que de alguna manera siempre resuena. Es como mi punto, digamos, de volver a decir ¿por qué hago lo que hago? Y tengo a mi familia, a mi mujer, a mis hijas que me apoyan en esto, que tratan de que yo siga haciendo las cosas. Creo que sin el contexto de tener un buen grupo de familia, amigos, pongámosle el nombre que sea, porque hay personas que pueden no tener familia por el contexto de lo que haya pasado en su vida, pero pueden tener un grupo de contención que pueden ser amigos o lo que fuera. Es muy importante porque cuando recibís malas noticias son los que te van a ayudar a revertir esa situación. No te van a decir yo te explico Java, yo te explico Go, salvo que sean desarrolladores, que dudo, pero te van a ayudar a decir, seguí intentándolo, no pasa nada, ponete de pie. Creo que eso es lo mejor. Comprendo. Muy bien, oye, muy enriquecedora la conversación. Es como dijimos al comienzo, experiencias de vida que tú al comienzo dijiste, estoy viejo, algo así creo que dijiste, y yo te decía que eso es bueno. En la historia de la humanidad los viejos son los que contaban las historias alrededor del fuego, ¿no? Por toda la experiencia y el conocimiento. Eso es muy valioso. Honestamente es muy valioso porque esa experiencia de vida, más allá del código, que también es importante la parte técnica, Andrés es un crack, no por nada ha dado tantas conferencias, cursos en EDT, libros y tal en muchos lugares, pero también está esa parte del aprendizaje humano, de conocerte a ti mismo, que es lo que más me llevo de esta conversación, ese conocerte a ti mismo, como tú dijiste, tus propios demonios, que aunque no parezca, pero a veces uno mismo se pone el pie, ¿no? O sea, uno mismo se hace la trampa sin darse cuenta. Tu propia psicología, tu inseguridad, esas cositas a veces son las que juegan en contra o pueden jugar a favor si es que las dominas, ¿no? Siempre podés convertir algo negativo en algo positivo. De hecho, creo que lo dije a lo largo de la charla, yo no me gustaba hablar en público y es como muy raro que estemos hablando nosotros dos, que Sí. esta charla la van a ver un montón de personas. Sí, claro. Creo Claro. que es Te mandamos cuántos conocerse. miles la ven para que te dé ansiedad. Sí, no, ya a esta altura no me da Ya ansiedad no, ya- nada. ya está superado. No, ya puedo olvidar. Me da más ansiedad tener que despertarme, no sé, a las 3 de la mañana porque mi hija se despertó y quiere un vaso de agua que Bueno, el sí, comentario entiendo. que me diga a alguien ya es como, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, eso, me voy con ese mensaje. Me ha gustado mucho conversar contigo, me ha gustado mucho salir un poquito de lo técnico e ir a esa parte que le falta mucho a nuestros amigos que están comenzando y que tienen muchas dudas. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de cómo conseguir trabajo, de cómo estudiar, de cómo relacionarse, cómo superarse uno mismo. Muy, muy, muy chévere esta conversación. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Esperemos que a la comunidad le haya gustado mucho esta conversación. Y si tienes algo final que decir, pues adelante antes de irnos. Bueno, primero que nada, muchas gracias Álvaro y a todo el equipo de Team por el espacio de poder compartir esto. Eso es como para aclararlo, porque es difícil de que este tipo de conversaciones en general se den Sí. por fuera de vamos a hablar acerca de algún lenguaje de programación y Sí. es raro. Eso como número uno. Y número dos es siempre tratar de aprender algo nuevo, dedicarle un poco de tiempo, no importa qué. Siempre es bueno aprender. Si vos aprendés y compartís el conocimiento con alguien más, vas a, de alguna manera, progresar. Vas a tardar más o menos. Eso depende de muchas cuestiones de la vida, pero no te frustres. Seguí intentándolo. Digo, el mejor ejemplo que les puedo dar es Lionel Messi, a los 36 años, salió campeón del mundo. O sea, toda su vida profesional siempre le achacábamos los argentinos. Nunca ganó un mundial y a los 36 años lo logró. Digo, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar de resiliencia
o de seguir intentándolo. Creo que eso es lo que le tiene que quedar a la gente que nos está viendo. Y en su 5º mundial. Sí, ya. O sea, tuvo que intentarlo cuando. Wow, esa historia es impresionante. Ok, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, comunidad. Esto fue el ED Podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.team y descubre por qué en español nadie explica mejor.